Hola, ¿qué tal? Es tiempo de leer con Harry Literatura. Los invito a que puedan adquirir los 4 textos del curso de literatura y de esa manera, por la compra de los 4 libros, ustedes podrán tener acceso a las clases virtuales de todo el curso de literatura, todos los temas. En esta oportunidad te traemos un nuevo video de un tema muy importante, de un tema nuevo en el prospecto. Con ustedes, la épica griega y la Odisea. La Odisea. ¿Cuántas partes tenía? 3. Telemaquia, ¿recuerda? Aventuras, falta 1. Venganza. Ahí tenemos las 3 partes de la obra. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Cuando la historia comienza, Odiseo se encuentra prisionero en una isla. En la isla Ogygia. Allí se encuentra Odiseo. ¿Quién era la que reinaba en Ogygia? La ninfa Calipso. Entonces Odiseo se encontraba en cautiverio a manos de la ninfa Calipso, que no permitía que él regresara a su patria. Y así habían transcurrido 7 años de cautiverio. Vamos a ver que dentro de la obra, Odiseo parte de Ogygia y va a llegar a un lugar denominado Esqueria, a Feacia, el país de los feacios. Y aquí, precisamente en el país de los feacios, Odiseo contará sus aventuras. Después de pasar por el país de los feacios, Odiseo finalmente llega a Ítaca. Pero Odiseo llega a Ítaca después de 20 años de ausencia. Después de 20 años de ausencia. Bien, ahí tenemos entonces las 3 partes. Telemaquia, aventuras, venganza. Telemaquia era ¿por qué? Porque aquí juega un papel predominante. ¿Qué personaje? Telémaco. Veamos entonces. Telemaquia. En el primer canto nosotros encontramos el concilio de los dioses. Entiendan por concilio de los dioses una reunión de dioses. Oiga, los dioses se habían reunido para decidir el destino de Odiseo. Atenea, que es la diosa que va a proteger en todo el camino a Odiseo, habla en favor de Odiseo para que liberen a Odiseo de ese cautiverio, para que liberen a Odiseo de la ninfa Calipso. Entonces Atenea tiene un solo objetivo ahora: liberar a Odiseo de ese cautiverio. Mientras tanto, Atenea desciende a Ítaca, toma la apariencia de Mentes, un personaje, y se acerca pues a Telémaco y le va a motivar. Se acerca como Mentes y luego como mentor, a Telémaco, y le va a motivar a buscar noticias sobre su padre. Y es cuando Telémaco emprende viajes en busca de su padre, o al menos a buscar noticias sobre su padre. Para esto también debo mencionar que en el palacio de Odiseo, en el palacio de Ítaca, se habían aglomerado una gran cantidad de pretendientes que exigían a la reina Penélope que escoja uno de entre ellos que pueda ser el reemplazante de Odiseo, que según ellos ya no va a volver. Pero Penélope mantenía la esperanza de que en algún momento Odiseo iba a aparecer, que Odiseo iba a regresar. Y para eso utilizaba algunos mecanismos para ir distrayendo a los pretendientes. Ella tejía y tejía una prenda y les decía: ¿saben qué? Cuando termine de tejer voy a escoger a uno de ustedes. Pero ella tenía la esperanza de que Odiseo en algún momento iba a regresar. De día tejía y de noche lo destejía. Bueno, y de esa manera
Iba distrayendo a los pretendientes, quienes vivían a costa del palacio. Se tomaban el vino del palacio, se comían todo lo que había allí. Estaban despilfarrando lo que Odiseo había construido con tanto sacrificio. Entre tanto, Telémaco comenzó a realizar viajes. Primero llegó a Pilos. Allí el rey era Néstor, uno que estuvo en la guerra de Troya, uno que luchó en Troya junto con Odiseo. Y cuando Telémaco le pidió noticias sobre su padre, Néstor le comentó, le dijo que él había luchado junto con Odiseo en la guerra de Troya. Pero cuando terminó la guerra, cada uno tomó rumbos distintos y que no había sabido nada de él. Pero Néstor le recomendó a Telémaco, ve a Esparta. Menelao acaba de volver de unos viajes, tal vez tenga noticias sobre tu padre. Y ahora Telémaco parte hacia Esparta. En Esparta encuentra al rey Menelao y a su esposa Helena. Y allí en Esparta, Telémaco encontró noticias sobre su padre. Menelao le comentó que su padre estaba prisionero en una isla, en la isla Ogygia. Ya está. Telémaco había encontrado noticias sobre su padre. Ahora que Telémaco había dejado el palacio, los pretendientes están complotando algo, están tramando algo los pretendientes. Cuando regrese, le vamos a dar una emboscada a ese muchacho. Pretenden prepararle una emboscada a Telémaco a su retorno, pero no creo que los dioses lo permitan. En todo caso, veamos lo que sucede ahora. Se realiza un nuevo concilio de dioses, una nueva reunión de los dioses, y esta vez los dioses estuvieron en favor de liberar a Odiseo. Esta vez los dioses estuvieron de acuerdo en liberar del cautiverio a Ulises. Así que el mismísimo Zeus ordenó al dios mensajero, Hermes, que vaya a Ogygia y le diga a Calipso que debe dejar partir a Odiseo. Y entonces el mensajero llegó a Ogygia y le dio la noticia a la ninfa Calipso: deberá dejar partir a Odiseo. Odiseo se demoró varios días en construir una barca y así emprende su salida de Ogygia después de 7 años de cautiverio. Y mientras viajaba por los mares, Poseidón que le tenía un rencor a Odiseo, Poseidón que su intención era de que Odiseo nunca regrese a su patria, se percata de que Ulises está navegando tranquilamente por los mares, lanza su furia, su cólera y destruye la barca de Odiseo. Sin embargo, Odiseo llega arrastrado, ayudado por una Nereida, por una divinidad, llega al país de los feacios. En el país de los feacios el rey era Alcino, quien tenía una hija, Nausica. Precisamente, Nausica en sus sueños se le hace saber de que deba tener responsabilidades como mujer. Entonces, al día siguiente, Nausica solicita unas mulas, unas muchachas que la acompañen y se van a lavar la ropa al río. Y es cuando se encuentran con este forastero. Nausica se encuentra con este forastero que es Odiseo. Y así Odiseo llega al palacio del rey Alcino. Bueno, en el palacio de Alcino se realizaron algunos juegos deportivos donde Odiseo demostró su gran fortaleza, ganando en varias competencias. Puesto que para Odiseo eso era fácil, puesto que Odiseo es un hombre muy fuerte,
un hombre valeroso. En la noche están en el palacio del rey Alcino y hay un cantor de Módoco. Este cantor, este Aedo de Módoco, empieza a cantar las hazañas de Troya, las hazañas del caballo de Troya. Y de pronto, lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Odiseo. Y es cuando el rey Alcino, al verle llorar a Odiseo, le dice: dinos quién eres en verdad. Y Odiseo reveló su verdadera identidad, que hasta entonces no había mencionado, no había dado a conocer. Y es cuando Odiseo se presenta como tal, como el rey de Ítaca, como el rey de Ítaca, como aquel héroe que estuvo en Troya luchando y que hasta ahora no había podido regresar a su patria. Enterado de esto, Alcino se conmovió, pues todos allí sabían esa noticia de que un héroe griego aún estaba perdido allí, que no había podido regresar a su patria. Y Alcino le pidió a Odiseo: si eres en verdad tú, cuéntanos tus aventuras. ¿Qué te ha pasado desde que saliste de Troya? Cuéntanos. Y aquí ya estamos en la segunda parte, aventuras. Y es cuando Odiseo, a pedido del rey Alcino, empieza a contar sus aventuras, todo lo que le sucedió desde que salió de Troya. Veamos. Al salir de Troya pasamos por la isla de los Cicones, decía Odiseo. Sí, pues cuando Odiseo y sus hombres llegaron a la isla de los Cicones, se enfrentaron a los Cicones, que eran aliados de los troyanos, y tuvieron que enfrentarse a ellos. Esa fue una de las primeras aventuras que vivieron después de salir de Troya. Luego llegaron a la isla de los lotófagos, seres que se alimentaban del loto, la flor del loto, y la flor del loto es la flor del olvido. Algunos hombres de Odiseo comieron de esta flor y perdieron ese deseo de regresar a su patria. Se olvidaron de su familia, se olvidaron de lo que querían en realidad. La flor del loto, la flor del olvido. Y esto es lo que aconteció en la isla de los lotófagos. Luego tenemos la llegada a la isla de los cíclopes. Cuando Odiseo y sus hombres llegaron a esta isla, desembarcaron, fueron a explorar la isla, encontraron una cueva gigantesca. Dentro había comida. Algunos hombres de Odiseo le dijeron: Señor, vayámonos, tomemos lo necesario y vayámonos. Pero Odiseo les dijo: no, vamos a esperar a quien vive en este lugar. Seguramente nos va a mostrar hospitalidad. Pero quien vivía en ese lugar era un ser gigantesco, con un solo ojo en el centro de la frente. Era Polifemo el cíclope, hijo de Poseidón. Cuando entró en la cueva, cerró la entrada con una enorme piedra. Y Odiseo y sus hombres se vieron frente a este monstruoso ser, quien inclusive se comió a algunos de los hombres de Odiseo. Pero Odiseo en todo momento demostró su gran fortaleza, demostró su gran valor, no se amilanó, no demostró temor ante Polifemo. Incluso le habló, y en ese diálogo que tuvieron, Polifemo le dice: ¿quién eres tú que no me tienes miedo? ¿Cuál es tu nombre? Y Odiseo demostró su gran astucia, su gran inteligencia e ingenio. No le dijo su verdadero nombre, le dijo: mi nombre es Outis. Nadie. ¿Cómo alguien podría llamarse nadie? Para Polifemo también eso fue una sorpresa, pero no lo tomó importancia. A pesar del gran respeto con el que le habló Odiseo a Polifemo, este no era pues un tipo hospitalario, y lo había demostrado comiéndose a algunos de los hombres de Odiseo. Pero Odiseo le invitó vino y Polifemo se quedó profundamente dormido.
Y es cuando agarraron un palo y le incrustaron en el único ojo que tenía. Odiseo terminó cegando a Polifemo, incrustándole ese palo en el único ojo que tenía. Polifemo empezó a dar gritos de dolor. Polifemo, que vivía en la cueva con sus ovejas. Cuando él se dio cuenta de que las ovejas tenían que salir, quitó la piedra de la entrada y las ovejas fueron saliendo unas tras otras las ovejas. Ahora, ¿cómo saldrían? Porque Polifemo se puso en la entrada e iba tocando todo lo que se movía. Salían las ovejas. Una vez más, el ingenio de Odiseo. Odiseo y sus hombres salieron cogiéndose del vientre de las ovejas. Polifemo tocaba el lomo de las ovejas sin imaginar que debajo de ellas iban saliendo unos tras otros Odiseo y sus hombres. Y corrieron hacia sus naves. Ya estando lejos de la cueva, Odiseo le gritó a Polifemo, diciéndole su nombre. Mi verdadero nombre es Odiseo. Y así lograron escapar de la isla de los cíclopes y continuaron su viaje. Luego llegaron a la isla del dios Eolo, quien los recibió amablemente. Inclusive este dios del viento a Odiseo le entregó en un saco encerrado los malos vientos del oeste, encerrado los malos vientos, y les dio una buena brisa para que su viaje sea tan rápido y puedan llegar prontamente a su destino. Pero le entregó el saco con los malos vientos y le advirtió, no lo vayas a abrir hasta que llegues a tu patria. Oiga, el viaje que ahora emprendieron con la ayuda de Eolo fue un viaje rápido. Inclusive ya pronto se veía a lo lejos Ítaca, la patria soñada, la patria después de tanto tiempo estaba cerca ahora. Odiseo se había quedado dormido y los hombres ambiciosos, pensando que en ese saco llevaba riquezas, abrieron el saco y los malos vientos salieron. Y otra vez fueron arrastrados y otra vez se alejaron de Ítaca. Que tan cerca ya estaban, que cerca ya estaban. Pero mira lo que pasó, la ambición de los hombres de Odiseo. Y otra vez perdidos. Ahora tenemos la llegada a la isla de los Lestrigones. La isla de los Lestrigones, seres antropófagos, gigantes que devoraban hombres. ¿En qué mala hora llegaron a esta isla? Que cuando escaparon a duras penas, solo quedaba una embarcación, Odiseo y algunos hombres. Los demás todos habían perecido, habían sucumbido en la isla de los Lestrigones. Tenemos ahora la llegada a la isla Ea. Cuando llegaron a la isla Ea, Odiseo mandó a algunos de los hombres a explorar la isla, pero no volvieron. ¿Qué pasó con ellos? Habían caído en el hechizo de Circe, habían sido convertidos en animales, en cerdos. Y Odiseo tiene que ir ahora a ver lo que había sucedido, les dice a los demás, yo tengo que ir a buscarlos, a buscar la verdad, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces Odiseo emprende el recorrido. De pronto se le aparece Hermes, el dios mensajero, y le contó todo lo que le había pasado a sus hombres. Le contó el hechizo de Circe, que le iba a dar una bebida, que de esa manera le iba a caer en el hechizo. Todo le contó Hermes. Y le dio de comer unas hierbas para que el hechizo de Circe no funcione. Ya enterado de todo, Odiseo llega al palacio de Circe
y logra vencer el hechizo de Circe y obliga inclusive a Circe que devuelva la normalidad a sus hombres. Y así todos inclusive fueron al palacio de Circe bien recibidos, fiesta, y sin darse cuenta habían perdido todo un año en ese lugar, todo un año. Cuando Odiseo reaccionó, le dice a Circe: debo marcharme. Circe le da algunas instrucciones. Primero, ve al mundo de los muertos, ve al Hades. Allí busca entre los muertos la sombra del adivino Tiresias. Él te dirá si podrás regresar a tu patria o no. Cuando Odiseo y sus hombres llegaron al mundo de los muertos, al Hades, vieron a muchos muertos, sus amigos que habían muerto en Troya. Odiseo vio a su madre Anticlea, y cuando se entrevistó con Tiresias, ¿qué le dijo Tiresias? Sí, vas a volver a tu patria. Pasarás muchas cosas todavía. Tendrás que vencer muchos obstáculos, pero al fin algún día vas a llegar a tu patria. Nuevamente regresaron a la isla de Circe. Ahora Circe le tiene algunas advertencias a Odiseo. Le advierte sobre las sirenas, que no debieran escuchar el canto de las sirenas. Le advierte sobre los monstruos Escila y Caribdis. Y finalmente le advierte sobre las vacas sagradas del dios Sol, que no debieran comer de esas vacas. Y Odiseo, ¿cómo venció cada uno de estos obstáculos? Cuando llegaron a la isla de las sirenas, los hombres de Odiseo tenían los oídos tapados para no escuchar el canto de las sirenas. Pero Odiseo sí pudo escuchar el canto de las sirenas atado al mástil de su embarcación, y así lograron pasar y vencer este obstáculo. Luego lo que Circe les había mencionado, los dos monstruos, Escila y Caribdis. Escila era un monstruo con 6 cabezas, y Caribdis era un monstruo que tragaba agua, luego lo botaba, formando grandes remolinos, y hacía perder a toda embarcación que pasaba por ese estrecho, por esos lares. Pero también pudieron vencer este obstáculo y llegaron a la isla de Helios. Circe les había advertido que no comieran de estas vacas, porque eran vacas sagradas del dios Sol. Sin embargo, al llegar a la isla de Helios, Odiseo se había quedado dormido y sus hombres comieron de las mejores reses. Pero esto sería castigado cuando Odiseo y sus hombres se embarcaron nuevamente. El mismo Zeus lanzó un poderoso rayo, destruyendo toda la embarcación. Todos los hombres perecieron, solo sobrevivió Odiseo. Y agarrado a un trozo de madera, el único sobreviviente, Odiseo, llegó a la isla Ogygia, donde reinaba la ninfa Calipso y donde estuvo 7 largos años de cautiverio. Cuando terminó de contar su historia, Odiseo los había conmovido a todos, había conmovido al mismísimo rey Alcino, quien inclusive le invitó a que se quedara allí, quien inclusive le dijo que le daría la mano de su hija Nausicaa. Pero Odiseo solo quería regresar a su patria. Y los feacios le van a hacer ese favor. Los feacios le llevarán a Odiseo hasta Ítaca. Cuando Odiseo llega a Ítaca, llevado por los feacios, él estaba dormido. Así que los feacios bajaron todas las riquezas y lo bajaron a él. Y cuando despertó ya estaba en su patria, ya estaba en Ítaca.
Aquí vemos que Odiseo, después de llegar a Ítaca, va a las porquerizas de Eumeo. Eumeo es su fiel porquerizo, ¿no? Al principio Eumeo no lo reconoce, pero luego gracias a Atenea se da ese reencuentro pues entre Eumeo y Odiseo. Ahora, no era prudente que Odiseo llegue así de la nada, así nada más al palacio, correría un gran riesgo, pues ahí están los pretendientes. Y a la diosa Atenea se le ocurrió una idea, de darle a Odiseo la apariencia de mendigo, para que pasara desapercibido. También se dio el encuentro con Telémaco. Odiseo se encontró con su hijo Telémaco, a quien había dejado muy niño, y ahora este joven ya hasta barba tenía en el rostro, señal de que tanto tiempo había estado fuera de su patria Odiseo. Pero ahora que Odiseo se encontró con Eumeo y también con Telémaco, pronto se dará la llegada de Odiseo al palacio, pero como siempre bajo la apariencia de mendigo. Odiseo llega a su palacio como mendigo, porque ya les dije, no sería prudente que él llegara así como así. En el palacio los pretendientes hacían de las suyas. Inclusive había otro mendigo de nombre Iro. ¿Y qué creen? Para divertirse, para burlarse de estos mendigos, los hacen pelear a los dos mendigos. Claro, Odiseo solo tenía la apariencia de mendigo, sus fuerzas estaban intactas y con mucha facilidad venció al otro, pues. Claro está. En el palacio hay dos personajes que reconocen a Odiseo. Uno, su perro. El fiel perro Argos reconoció a su amo Odiseo. Y también este anciano le da buenas noticias a Penélope sobre Odiseo. Y Penélope, emocionada, llama a su sirvienta Euriclea y le dice: lávale los pies a este anciano. Y cuando Euriclea le lavaba los pies a la altura de la rodilla, vio una cicatriz. Esa cicatriz era la cicatriz de Odiseo y Euriclea sabía de esa cicatriz y lo reconoce. Bueno, esa cicatriz Odiseo se había hecho hace mucho tiempo atrás cazando a un jabalí. Entonces, de tal manera que Euriclea lo reconoce a través de esa cicatriz. Pero Odiseo le advierte que no diga nada sobre esto, que todavía falta un tiempo para que él se dé a conocer como el rey de Ítaca. Obvio que Euriclea, que es una sirvienta leal, va a guardar prudencia. Ahora vemos nosotros la propuesta de Penélope. Cierto día los reúne a los pretendientes. Reunidos ellos los pretendientes, y Penélope les muestra el arco de Odiseo. Y les dice: señores, este es el arco de Odiseo. Me voy a casar con aquel que logre tensar el arco de Odiseo y haga pasar una flecha por 12 aros. Aquel que cumpla con ese requisito, con ese me voy a casar yo. Bueno, ahí estaba la propuesta de Penélope. Los pretendientes se dieron unos tras otros intentando tensar el arco de Odiseo y ninguno lo logró. Ni siquiera Antino, que era el pretendiente más vanidoso, el más arrogante de todos, ni siquiera este. ¿Pero qué creen? Oiga, ese arco llegó a las manos del anciano, de este mendigo que estaba por allí. O sea, Odiseo, bajo la apariencia de mendigo, tomó el arco y lo tensó con mucha facilidad.
agarró una flecha e hizo pasar la flecha por los 12 aros ante la sorpresa de los pretendientes. Tomó otra flecha Odiseo, pero esta vez ya no apuntó a los 12 aros, esta vez apuntó a los pretendientes. Y con la ayuda de algunos sirvientes leales y de Telémaco se desató la matanza de los pretendientes. Unos tras otros fueron cayendo los pretendientes, todos ellos. Cuando terminó todo esto, Odiseo ordenó que limpiaran todo el lugar. Y se va a dar el encuentro con Penélope. Bueno, al principio Penélope no cree que este es Odiseo. No cree que ese hombre que ha llegado es Odiseo. Y Odiseo tiene que hablar del lecho nupcial, de cómo había construido la cama matrimonial, el lecho nupcial. Esa historia del lecho nupcial solamente sabían los dos. Y Odiseo tuvo que contar esa historia del lecho nupcial para que Penélope le creyera. Ese lecho nupcial que había sido construido sobre un árbol de olivo. Cuando todo eso contó Odiseo, recién Penélope pudo creerle. Y se dio el reencuentro con Penélope. Se dio el reencuentro de los esposos. Sin embargo, esto de los pretendientes que habían muerto causó una inestabilidad. Uno, los familiares de los pretendientes empezaron a buscar venganza, empezaron a querer desatar pues un conflicto, ¿no? Porque decían ellos que muchos hombres inocentes habían muerto en esa matanza, entonces querían buscar venganza. Por otro lado, los pretendientes ya habían llegado al mundo de los muertos. Antino, todos los pretendientes habían llegado, y los griegos que estaban en el mundo de los muertos, al ver a los pretendientes se alegraron. Significaba eso que Odiseo finalmente había regresado a su patria. Pero antes de que se desate una nueva guerra, antes de que se desate un caos en Ítaca, Atenea exhortó a la paz. Atenea exhortó la reconciliación entre los itacenses. Y finalmente se da la paz, la reconciliación en Ítaca. Por eso que hablamos nosotros de que la Odisea es la epopeya de la paz, porque cuando Odiseo retorna a su patria, se da la reconciliación, la paz vuelve a Ítaca. Bien, dentro de la Odisea nosotros podemos recordar los siguientes temas. Ya decíamos, el viaje de retorno de Odiseo, lleno de aventuras y de peripecias. Ahí vemos nosotros el retorno de Odiseo a su patria, lleno de aventuras, lleno de peripecias. 2. La inteligencia, el ingenio y la astucia, que representa ¿a quién? Odiseo. La lealtad y la fidelidad. La lealtad representado en algunos personajes como Eumeo, como Euriclea. La fidelidad representado en Penélope. Y hasta incluso en el perrito Argos. El amor a la patria. Mientras Odiseo estuvo perdido, peregrinando por muchos lugares, siempre pensaba en su patria. Ítaca, el amor a la patria. Pero no solo pensaba en su patria, también en su familia. El amor a la familia. La predestinación. Bueno, como parte de la literatura clásica, siempre pues se presenta la predestinación, ¿no? Siempre está presente la predestinación. Incluso podemos dar un ejemplo, ¿no? Cuando Odiseo llega al mundo de los muertos, Tiresias que le dice, sí vas a regresar a tu patria, para eso vencerás muchos obstáculos, pero sí vas a llegar, ¿no? Ya le adelanta a Odiseo que va a regresar a su patria. Entonces ahí vemos nosotros los temas. Bien, eso es todo en este video. Nos vemos.